¿Cómo avanza el escenario para la segunda vuelta? Los cambios, ¿no?, que van a hacer los candidatos en sus programas, también las últimas cosas que ocurren en nuestro país, proyectos emblemáticos que están siendo discutidos. Vamos a estar hablando de todo eso junto a Sergio Vitar, exministro de Estado. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme y saludos a los televidentes y auditores. Bueno, hace algunas horas o casi más de un día, el ex candidato presidencial Sebastián Sichel hizo un petitorio de condiciones para entregar su apoyo al candidato José Antonio Kast. ¿Usted hubiera esperado que su sector, la centroizquierda, ex Concertación, hiciera algo parecido, claramente con otros temas, pero sobre la candidatura de Gabriel Boric antes de entregar su apoyo incondicional? Es que es un apoyo incondicional, hay que entender bien ese apoyo, para no simplificar. No es una ¿Mm? cosa de decir, mire, incondicional, haga lo que quiera, no. Pero así lo Es, plantearon, sin ninguna condición ni negociación, ni sin nada. ninguna. Claro, eso se discutió porque la idea era que no fuera interpretado como que había un intento de ponerse de acuerdo para un gobierno. No, lo que se dijo es por los principios que nos inspiran una candidatura de CASFA contra todo lo que hemos construido todos estos años en Chile: derechos humanos, democracia, economía, cambio social, libertades, aspectos culturales, en fin. Entonces, frente a ese temor de regresión, no hay nada que discutir en términos de principios. No Cast, apoyo a Boric. Pero ese apoyo a Boric se entiende que se hace para abrir un camino nuevo que además sea armonioso con la constituyente, que es el tema fundamental, pero no implica que eso significa, oiga, cámbieme este programa para votar por usted. No, no, no. Eso vendrá cuando se constituya un gobierno, y un gobierno se resolverá en un parlamento. Básicamente, el parlamento va a jugar después de esta elección un gran rol de amortiguador y de convergencia de las posiciones. Esa es la posición. Entonces, cuando hemos dicho ese apoyo, simultáneamente ha habido un proceso previo de comparación de los programas de Jasna Proboste o de los otros candidatos que apoyan a Boric con lo de Boric, y se aprecian diferencias. Entonces ahora se están, yo creo, modificando elementos del programa de Boric para adecuarlo a la realidad. Ha entrado gente del programa de Proboste, economistas, políticos, gente en materia de seguridad ciudadana. Tenemos varias personas muy buenas en eso, y eso se está cambiando. Entonces, es sin condiciones por los principios democráticos, pero la gobernabilidad es un cuento distinto que viene después de la segunda vuelta. ¿Se ha generado algún grado de tensión justamente en eso? Porque el candidato Boric ha dicho insistentemente que él va a escuchar, de hecho ha hecho un giro en su discurso, en los planteamientos que está haciendo en sus mismas giras también, pero el Partido Comunista en distintas oportunidades ha seguido insistiendo que no se van a hacer cambios al programa, que el programa no se puede mover un milímetro, decía antes el alcalde Jaude. El presidente del Partido Comunista, Tellera, hace unos días decía que no había tiempo para hacer cambios en el programa, algo similar Camila Vallejo. ¿Cómo usted ve que puede ir avanzando esto en la medida que él reciba presiones, pero que al mismo tiempo sigue subiendo las encuestas? Algunos dirán, bueno, si ya se empieza a asegurar que va a ganar de todas maneras, ¿para qué pelearse con sus compañeros y hacer cambios? ¿Cómo lo veo yo si miro la experiencia histórica? Porque eso ayuda a interpretar el futuro. Yo creo que es clave mirar al futuro. Y las decisiones que uno tome ahora pensando en qué puede pasar en 4 años, en 8 años, 3 años. Entonces, si miro así, lo primero que yo deduzco de la historia es que, y del conocimiento de Boric, yo le tengo aprecio, creo que es una persona flexible, representa una nueva generación y va a abrir un camino, me da confianza. De su capacidad de adaptación, confianza no quiere decir que uno tenga certeza, pero lo veo. Veo en el Partido Comunista una línea distinta de las que viví en otras dos ocasiones en que estuvimos juntos en el gobierno, que fue la Unidad Popular y la Nueva Mayoría. No sé cuál va a ser su comportamiento posterior. Ahora ha tenido un grado de rigidez en materias de antaño, de los temas internacionales, o lo que usted señalaba también, Bárbara, de cómo manejar el programa económico, que sorprenden. Pero en la historia el Partido Comunista ha mostrado flexibilidad y pragmatismo. Y el pragmatismo es obvio: si ellos tienen 2 senadores y se dan cuenta que son 50 y que no hay cómo pasar las cosas que ellos quieren decir, entienden que no se puede y que es mejor
gran crítica a la concertación que han hecho ellos, avanzar 10 en vez de 20, pero avanzar y no quedarse en cero. Esa es la diferencia entre una centroizquierda reformista y una posición radical rígida. La primera avanza y la otra no. Entonces yo creo que eso se va, no lo veo como un obstáculo hoy día. Hay dos cosas De que ahí podemos mirar. adecuación. Por un lado, tenemos una cosa que sí es novedosa, si miramos la historia hacia atrás. El Partido Comunista ha mostrado algunos grados de fricción entre distintos grupos. El país, nunca habíamos visto antes que discreparan públicamente o que una parte del partido negara lo que había señalado la otra, como ocurrió hace poquito, ¿se acuerda? Con una declaración que supuestamente era del partido y que finalmente otros miembros decían que se había ido casi por los tarros uno de los militantes y no lo habían discutido. Eso ya es muy raro y distinto. Y por otro lado, tenemos el hecho de, ese, a ver, ¿cuánto van a poder cambiar o no? Y todos estos errores no forzados que hemos visto en los últimos días, estas amenazas públicas al candidato de distintas personalidades del Partido Comunista, algunas personas más escépticas como Carlos Minami, por ejemplo, se han planteado, ¿quieren realmente que gane Gabriel Boric? Porque Bueno, tanto error no forzado es muy raro. yo tuve la misma impresión de lo que tú dices que planteó Carlos Ominami, o sea, cuando veo las declaraciones respecto de Parisi, tú dices, ¿cómo? Voy a votar todo ese electorado. Y uno podría deducir eso, puede deducirlo, y no me extrañaría que algunos lo piensen. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos centrales del Partido Comunista, que lo ha logrado bien, es ampliar su presencia en el Parlamento. 2 senadores, 12 diputados, es lo más alto que han tenido desde la Unidad Popular, o sea, medio siglo. De manera que eso es un triunfo, ya los colocan en el sistema parlamentario, como ya estuvieron en el programa, en el gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, se legitima su presencia en el sistema político. Y entonces uno se pregunta, si entran al gobierno, ¿de qué los van a acusar? De lo que ellos mismos desean. Cedieron. Claro que hay que ceder. ¿Usted conoce alguna vez que haya una democracia en política que no se ceda y no se busque? Van a tener que ceder. Entonces les van a decir amarillos, o en el lenguaje histórico, rabanitos. Mire, son rojos por fuera, pero son amarillos o blancos por dentro. Entonces, saben que ese riesgo está. Y por lo tanto puede haber algunos que digan, ¿sabe? Yo prefiero conservar mi nicho de cuestionamiento al sistema dentro del Parlamento, pero en la sociedad, no en el gobierno. Sí, Podría pero darse. hay algo que puede ser un poco peor o más complejo, porque seamos honestos, sea quien sea que gane, la presidencia la va a tener muy difícil, la situación económica va a ser compleja, independiente de los programas, no va a lograr resolver todo lo que se está prometiendo en un periodo de 4 años, entonces es distinto estar en la oposición, en una visión bien crítica, y más encima con una participación mayor de la que tenían en el Congreso, y otra cosa con guitarra, y tener que hacerse cargo y no poder resolver todos los problemas, como siempre han dicho que lo van a hacer, siempre lo dicen las oposiciones. Bueno, eso es obvio. Por eso que uno tiene que hacer la opción. Oiga, ¿sabe? Mejor me quedo afuera y no me mancho. O me meto, me mancho, pero avanzo. Entonces, es la vocación de gobernar, desde mi perspectiva. Y yo creo que también de la del Frente Amplio y, por cierto, de la centroizquierda. Si tú quieres cambios, tienen que poder gobernar. Y el gobernar significa conceder, significa acordar. Eso es la democracia. Las sociedades son muy complejas, nadie tiene la verdad. Entonces, en ese cuadro puede haber otra opinión de sectores del Partido Comunista sobre esa materia, pero yo creo que en definitiva el futuro, si miro el futuro ahora, unos minutos antes que terminemos el programa, yo veo que además de que lo que viene es muy difícil, porque ponte tú, imagínate enero, en enero ¿qué tiene que hacer? Supongamos que gana Boris, que es lo que yo creo que va a pasar. Su discusión va a ser cómo armó gobierno, con quiénes. Y Vamos a estar entonces todos nadie, atentos a quiénes van a ser los ministros de partida. exactamente. Ahora, mi hipótesis, puede que cambie, es que el primer gobierno va a ser más de la gente que ha sustentado su candidatura. Y entonces es probable que haya militantes del Partido Comunista y otros. O sea, un hombre como Jackson debiera estar ahí, Isquia puede estar ahí, incluso, no sé, Tellier, ¿qué va a hacer? Digo, si se va a considerar, u otras personas del PC que tienen, la misma Camila Vallejo, puede ser una muy buena ministra. Entonces, primero va a constituir un gobierno de ese tipo, creo yo, puede que no. O quien va a llamar independientes, pero no creo que entre en una fase de negociación con partidos ni que los partidos van a estar dispuestos a negociar en ese periodo, hasta no ver un programa nuevo. Y luego es, ¿qué problema voy a enfrentar? Uno es cómo constituyo el gobierno y el otro, ¿qué problema voy a enfrentar y qué medidas? Esto es fundamental para vos. ¿Qué medidas yo enfrento? La emergencia y qué medidas alumbro el futuro.
porque un gobierno tiene que tener una esperanza de futuro. Y obviamente él, como una nueva generación, creo que tiene una ventaja en eso. Vas a tener los temas de digitalización y educación, vas a tener los temas de cambio climático los cambios tributarios para hacer un pacto social nuevo, vas a tener los temas relacionados con la gobernabilidad del país y con facilitar las cosas y ensamblar con la constituyente para que no haya un conflicto y tengamos una constitución en julio. Esos son grandes desafíos. En el corto plazo, trabajo informal, yo creo que el empleo cuidado va a seguir siendo un problema mayor, la pandemia que está rebrotando y tienes que plantear ese problema también, y todo esto dentro de una rigidez económica porque tampoco puedes seguir ampliando la deuda indefinidamente. Y la violencia, y la violencia. Y en esa materia tiene que haber, porque va a haber incendios en la Araucanía después que sea elegido, supongamos, Boric. Claro que los va a haber, ¿alguien puede dudar de eso? Va a haber actos delictuales con la droga que se ha metido, los va a haber. Entonces, esos son los temas del corto, pero también tiene que haber una dimensión del largo. A propósito de lo que usted dice, me surgen dos cosas. Primero, pensando en el discurso que tuvo el mismo candidato Gabriel Boric y todo su sector respecto a lo que representó la concertación, lo que fueron los últimos 30 años y cómo se ha ido matizando eso muy evidentemente en los últimos días. Tanto así que lo hemos visto incluso en fotografías con Carmen Frey y buscando el apoyo de todos los sectores que repudiaron hasta hace poquito. Hemos visto ese giro bien importante. Y por otro lado, también me acordé de la presidenta Bachelet cuando conformó su primero o sus gobiernos con la gente más de confianza y que el poco andar, la realidad, la experiencia o la falta de experiencia de esos equipos finalmente la hizo tener que hacer algunos cambios, dolorosos o no, pero incorporando gente que sí sabía o que sí tenía los conocimientos y la experiencia política para poder articular y generar la gobernabilidad. ¿Cómo ves esos dos factores? Cuando eres presidente tienes que servirle a tu país, no a la gente que te apoyó o a una determinada ideología. Y te das cuenta que el país es muy difícil. ¿De qué se va a dar cuenta el nuevo presidente? Primero, que tiene un parlamento en el cual no puede moverse. No tiene mayoría, ninguno. Tiene que negociar. Dos, que va a enfrentar una deuda externa alta y una deuda interna que no puede seguir subiendo. Entonces va a tener que poner límites al presupuesto y va a tener que explicar. Mire, puedo hacer esto en salud, no esto otro. Puedo hacer esto en educación y dar algún crédito adicional o eximir de algunos pagos, pero no esto otro. Tercero, va a tener gobernadores. ¿Y qué gobernadores tenemos? De los 16, 10 pertenecen a lo que era la concertación, o un sector al centro izquierda, 10 o 12. Va a tener demandas sociales muy importantes y va a tener delincuencia. Entonces, ¿se puede mover a su gusto? No. Tiene que gobernar con lo mejor que pueda. Y si uno responde a su país, tiene que buscar los entendimientos y tiene que buscar los cambios, porque esos entendimientos te pueden frenar. Tiene que buscar los cambios. Entonces, en ese cuadro, ¿qué va a hacer, creo yo, una persona como Boric? Primero va a ir al Parlamento y va a buscar después algunos entendimientos que pueden ser o con los parlamentarios o con los partidos. Y los partidos van a tener que pensar cómo se van a mover. Primero, la concertación ya no existe. No estoy seguro de que en el Parlamento los sectores que representan hoy día el apoyo a Yasna Proboste van a actuar de consuno. Es posible que no. Es posible que haya diferencias, como vimos ayer en el tema del aborto, que tienes tú algunos demócratas cristianos que votan de una manera, unos socialistas o PPDs que votan de otra. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Va a ser una negociación ahí y después va a ir a los partidos. Es posible, por partidos de a uno o de bloque, no sabemos. Lo que sí sé es que los partidos de centro izquierda tienen una gran tarea por delante, que es crear una izquierda socialdemócrata, poderosa, inteligente, que resuelva los problemas, pero que entienda cómo se gobierna, sin polarización. En Chile no hay una izquierda y no hay una derecha. Hay dos izquierdas y hay dos derechas, a lo menos. Y eso yo creo que se va a manifestar en el proceso democrático. Entonces, va a ser un proceso apasionante, complejo, y yo espero que el camino sea el de mirar los problemas de futuro, ir salvando los problemas del corto plazo, pero no perder el objetivo estratégico. El objetivo estratégico es una nueva constitución, un cambio social importante, una economía que crezca, el cambio climático y, por cierto, el fortalecimiento de la democracia con más participación. Hay que aprovechar lo digital también para participar. Fíjense que al poco andar haciendo esta política de ficción, por supuesto, en la medida que fuera asumiendo ese escenario, que fuera presidente Gabriel Boric y pusiera a la gente de sus equipos del Frente Amplio, Revolución Democrática y gente de confianza en los cargos, al poco andar se vayan dando cuenta de todas las dificultades que gobernar y claro, por un lado probablemente va a cambiar la visión de quienes lo hicieron antes,
otra cosa con guitarra, dicen, y eventualmente tener que recurrir a esa experiencia, así mismo como lo decíamos, que le había ocurrido a la presidenta Bachelet, incluso el presidente Piñera, cuando había nombrado ministros de Interior sin experiencia, cuando apostaba por perfiles más técnicos, distintos, también tuvo que hacer ese cambio, porque la experiencia política es muy relevante para la gobernabilidad. Así va a ser la pregunta, porque en la política se da, eso es lo apasionante de la política, la incertidumbre. Como decía un filósofo político, que nunca olvido la frase, la democracia es la institucionalización de la incertidumbre. Siempre es inseguro. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puedes tú tener un primer gabinete que dure 6 meses, que dure 3, y tú te das cuenta que para poder hacer una cosa más amplia cambiaste tu política tributaria o cambiaste tu política internacional. Echaste a pie atrás con el TPP-11, que va a haber que aprobarlo. O sea, a alguien se le puede ocurrir en su sano juicio que hay que bloquear ese acuerdo con el Asia-Pacífico, que es fundamental para Chile. Se va a tener que hacer esos ajustes. Y te puedes dar cuenta que para eso va a necesitar constituir. Eso es un camino. Otro camino, Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, acuérdate que en la primera vuelta yo había sido ministro antes con Allende, después con Lago había sido senador, y ella dijo en un momento, Nadie sabe repetir el plato. nadie se repite el plato. Entonces yo entendí eso perfecto. Dije, es un poquito absurdo, porque formar políticos con experiencia, con compromiso, todo, es muy largo, muy difícil. Y tuvo que echar pie atrás y se repitió el plato. Entonces, que ahí me acuerdo que estaba Pérez Lloma, que entró, yo mismo entré como ministro, Viera Gallo entró como ministro, en fin. Y después tuvo que hacer lo mismo, repitió Izaguirre, repitió. ¿Por qué? Porque combinas lo nuevo con personas con experiencia. Esa es la inteligencia, la sensatez. Y con participación. La gente te va a decir ahora mucho más cómo tienes que gobernar que antes. Hoy día el mundo cambió radicalmente en ese sentido. ¿Qué le pareció los giros que ha dado el candidato Boric desde incluso el primer día, después de la primera vuelta? Él tomó banderas que tradicionalmente eran del otro candidato, como la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, cosas que antes habían estado en otros ejes. Era obvio, yo siempre le digo, porque hemos tenido reuniones con gente de otras generaciones, que primero te repudian, dice usted, amarillos. Bueno, pues uno se da cuenta que ser amarillo es una cierta virtud, o sea, no ser idiota. Sí, ser rígido es ser idiota, porque tú no puedes avanzar. Si tú quieres a tu país, quieres avanzar. Bien, empujar, claro, con pasión. Entonces, mire, ¿quién nos enseñó? Mire para atrás, ¿quién nos enseñó la Unidad Popular? Por lo menos hay dos cosas, en las cosas que yo he escrito, destacado, dos factores que una izquierda responsable, realista, progresista y democrática tiene que entender. Uno, tienes que tener alianzas grandes, no chicas, porque sin avanzar con la democracia. Entonces, no dividas, no andes insultando a la concertación, que tiene mucha gente que dio su vida porque este país sea mejor. Y tú creer con arrogancia de que eres el mejor porque la tienes cómoda hoy día, pero nadie te mató a tus amigos, ni te tuvo preso, ni te exilió. Entonces, yo creo que ahí hubo algunos que olvidaron esa experiencia. Y lo segundo es, cuidado con el desorden público que ayuda a la extrema derecha. La gente quiere cambios, pero quiere cambios en la cultura chilena, en paz social. Cuidado con los incendios. ¿Cómo andar quemando una iglesia? ¿Cómo atacar una universidad? ¿Cómo estar permanentemente? Esos grupos no quieren cambios. Se van a oponer a cualquier cosa, quieren destruir el aparato del Estado. Eran aprendizajes que nosotros teníamos. Entonces yo creí que eso estaba en la cultura, inserto. Y me di cuenta que no era tan así, y también es responsabilidad de los que vivimos aquello, transmitirlo para el presente, porque son rasgos de futuro. Ahora, yo creo que Gabriel Boric eso lo tiene clarito. Y yo creo que mucha gente, gran gente del Frente Amplio también, y el Partido Comunista, obvio, se ha sufrido la Unidad Popular, sufrió las expulsiones con Gabriel González Videla. Entonces, yo supongo que esos elementos históricos quedan en el ADN de los partidos, de las fuerzas políticas, y queda también en el ADN del país. Por eso yo tengo que confiar que si bien vamos a entrar en una fase más compleja, con menos gobernabilidad que en el pasado, vamos a tener un encauzamiento institucional. Eso me da confianza. De alguna u otra manera hemos visto varios giros en el candidato, algunos le dicen las volteretas, y una de esas que le critican es con el cuarto retiro. Él propuso, si bien había dicho que era una mala política, que no la apoyaría, y se extendía al IFE, después apareció sí apoyándola con algunos matices. Todos esos matices que le había propuesto fueron rechazados en la discusión en la comisión mixta, va a hacerse un impuesto, por ejemplo. Eh, ¿En qué pie queda él ahora? Para aprobar o rechazar Bueno, eventualmente, pensando en que el proyecto que salió no es el que él esperaba?
Bueno, es que en política, y si tú eres un demócrata, tú propones, pero la democracia tiene otra gente y Ya, pero él dispone. va a tener Entonces, que votar. Él va a tener que por eso aprobar o rechazar esto. es cierto, pero si se rechaza, se rechaza. Seguramente él va a votar a favor de lo que aprobó la comisión mixta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la alternativa? Tú siempre en política decides entre las alternativas que están ahí, no entre los ideales. Eso es lo que está, lo posible. A veces tiene que elegir el mal menor, que es habitual. Entonces, si yo puedo hacer un cuarto retiro de esta manera, con más restricciones, ¿no? Y no están los impuestos, que yo creo que era justo. Por ejemplo, mi opinión es que la política de retiro ha sido mala política para hacer justicia social y para mantener el control inflacionario. Pero las condiciones son las que son, uno no puede imponerlas. Y entonces hoy día, si yo estuviera en el Senado de nuevo, ¿qué es lo que haría? Bueno, no va a ser nada de fácil, porque en ese cuadro tenemos una elección nueva. Vamos a No, votar antes de la elección. y ojo, Entonces, porque objetivamente, más allá de la valoración o no, este proyecto viene más inconstitucional de lo que habían sido los anteriores, porque acá están contando con recursos públicos para hacer estos préstamos que ya no lo la, harían directamente las compañías aseguradoras de la renta vitalicia. la solución es bien extraña, pero ahí tú tenías, dejo afuera a todos los que están en renta vitalicia, lo hago como la anterior y quiebran las rentas vitalicias y me encuentro con un problema mucho más grande después, que no existen las compañías de seguro. Esos son los dilemas. Entonces los O tipos se buscan rechaza y le hacen caso a todos los economistas de y, todos los sectores, y, incluyendo los que se sumaron al y, consejo del candidato. y puede, y, También es alternativa. y puede rechazarse. Ahora, mi pregunta es, la gente que está en campaña ahora de todos los sectores políticos, si teme que al rechazar pierda votos, ¿cómo se va a comportar? Yo tengo dudas de que uno pierda votos, para ser bien franco, en este cuadro ya. Pero esa va a ser una decisión que va a tener que tomar cada uno. No, a mí no me extrañaría que se rechace o que no estén los votos suficientes, como ocurrió ahora con el aborto. Los hubo para el matrimonio igualitario. Entonces, no Tampoco pasó pueden en el ir a la matrimonio sesión, en igualitario. fin. Entonces, pero al punto que tú me preguntabas, ¿cómo queda? Queda defendiendo su posición y respetando la democracia. Ahora, un buen político trata de no quedar arrinconado. O sea, uno lee lo que está pasando, si uno cuando representa, no representa su ideología, representa lo que está haciendo la gente, entonces tiene que leer lo que pasa. Y leer lo que pasa, entonces tiene que moverse a acuerdos que hagan más viable que tu posición tenga éxito, especialmente cuando está en el gobierno. El gobierno lo más complicado es lo siguiente, que si tú te pones, levantas el brazo y dices, esto es lo que yo quiero y pierdes, ya es como un mal gobierno porque no consiguió nada. Y si negocias para avanzar, siempre habrá alguno que te va a decir, ah, usted está cediendo, no defendió sus principios. Yo, de la experiencia, cuando uno dice una socialdemocracia, está diciendo, prefiero avanzar menos rápido y un poco más, menos grande lo que yo quiera lograr, pero avanzar y consolidar lo que avanzo y no retroceder. Sergio, muchísimas gracias. Se nos hizo muy cortito el tiempo. Qué ganas de haber seguido conversando con usted. Pues que le vaya muy bien. Muchas gracias por invitarme. Ya, pues los dejamos invitados a seguir con estas reflexiones junto a nosotros aquí en emol.com.